Hola a todos, en esta oportunidad les hablaremos sobre la contaminación por esporas de Clostridium difficile sobre superficies de centros hospitalarios. Pero, ¿qué es Clostridium difficile? Clostridium difficile es un bacilo gram positivo, mide de 1.9 a 3 micras de longitud y de 0.5 a 1.9 micras de ancho y posee flagelos alrededor de todo su cuerpo. Esta bacteria es un anaerobio estricto, es decir, que no requiere de oxígeno para vivir y al exponerse al aire mueren con facilidad. Sin embargo, son capaces de producir esporas, que tienen la capacidad de sobrevivir a medios desfavorables como la desecación, escasez de nutrientes e incluso presentan resistencia a muchos de los desinfectantes utilizados en hospitales. Por tanto, estas son los principales vehículos de transmisión, ya que se encuentran en ambientes de pacientes infectados y persisten por mucho tiempo. Lo que hace que estas esporas sobrevivan en condiciones desfavorables son las siguientes características. Tienen un núcleo con bajo contenido en agua y ADN saturado con proteínas ácidas pequeñas y solubles que lo protegen de la luz UV y agentes oxidantes. El núcleo está cubierto por una pared de peptidoglicano que le brinda consistencia y protección. También tiene una cubierta formada por muchas proteínas que le otorgan resistencia hacia enzimas hidrolíticas de peptidoglicano. Además, posee una capa externa llamada exosporium que presenta proyecciones de filamentos que podrían participar en la interacción espora-hospedero y la resistencia a estas. Además, se ha descrito una tasa de mortalidad que va de 6 a 38% en pacientes con enfermedades asociadas a Clostridium difficile, de las cuales la población más vulnerable son los ancianos y las personas hospitalizadas, y de estas, los hospitalizados en cuidados intensivos que pueden progresar a una colitis fulminante y alcanzar una tasa de mortalidad de hasta el 60%. ¿Y cómo se contagia? El contagio se da por contacto con superficies contaminadas por esporas de Clostridium difficile en los centros de salud, lo cual puede generar una infección en los pacientes por Clostridium difficile si es que este agente etiológico, es decir, el organismo vivo capaz de producir la enfermedad, se encuentra en un ambiente donde hay una menor diversidad microbiana de sus filos protectores del intestino delgado, como bacteroidetes y firmicutes, y una alteración en la composición microbiana intestinal. De esta manera, se favorece la colonización por Clostridium difficile en el intestino. Uno de los factores de virulencia que se asocia al desarrollo de la enfermedad son las toxinas A y B, que provocan inflamación a nivel del intestino grueso, lo que induce a la liberación de mediadores inflamatorios e inmunomoduladores como fagocitos, monocitos y neutrófilos. Además, se alteran las uniones intercelulares de la barrera epitelial e incluso se da la producción de enzimas hidrolíticas que degradan el tejido conectivo. ¿Cómo sé si presento una infección por Clostridium difficile? Se producen una serie de síntomas de infección leve moderada que se caracterizan por presentar diarrea líquida de 3 a más veces al día durante 2 a más días, dolor en la palpitación y calambres abdominales. Y si la infección es grave, aumenta a un número de deposiciones donde la diarrea acuosa es ahora de 10 a 15 veces al día, por ende habrá una mayor deshidratación y un aumento en la frecuencia cardíaca, fiebre y náuseas, aumento de los glóbulos rojos, dolor y cólicos abdominales e insuficiencia renal. ¿Qué factores de riesgo pueden llevar a la muerte de una persona por Clostridium difficile? Estos son la hipotensión con uso de vasopresores, la desnutrición modera severa, uso de antibióticos hasta 3 meses, pacientes mayores de 65 años, alteración hepática y lesión renal aguda. Ahora, ¿cómo podemos disminuir el riesgo de infección por esporas de Clostridium difficile? Acá les mostraremos algunas técnicas y entre las más comunes se encuentran los agentes liberadores de cloro, las toallitas liberadoras de ácido paracético y la tecnología de vapor de peróxido de hidrógeno. Cada uno de estos tiene tiempos de desinfección variado, siendo la técnica más rápida para desinfectar las toallitas liberadoras de ácido paracético con 22 minutos, mientras que el agente liberador de cloro tarda en promedio 30 minutos y finalmente el peróxido de hidrógeno con 255 minutos, aunque este último presenta muchas dificultades para su uso y causa irritación en los ojos de los operarios. Sin embargo, de estos tres, el que más se suele usar y que en combinación con detergentes ha demostrado mejores resultados es el agente liberador de cloro, por lo cual su uso es recomendado en ambientes hospitalarios.
Pero, ¿existe alguna técnica más eficiente que estas? La respuesta es sí. Entre los métodos innovadores se encuentran el uso de la luz azul-violeta a 405 nanómetros para potenciar el efecto de los desinfectantes clorados, que son los más usados en hospitales, pero el uso extendido de estos presenta algunos problemas como son el efecto corrosivo que tiene en los ambientes y la liberación de gases irritantes para el personal médico debido a las altas concentraciones que se usa para tener un efecto desinfectante significativo. En este punto entra la luz azul-violeta, la cual se encuentra entre la luz UV dañina y la luz visible para los humanos. La luz azul-violeta abarca desde 380 a 450 nanómetros y tiene un efecto inactivador en las esporas de Clostridium difficile. A 405 nanómetros, esto lo logra mediante la excitación de moléculas de porfirina que a su vez interactúan con el oxígeno y componentes celulares para generar especies de oxígeno tóxicas para las esporas que a su vez producirán su inactivación. Esto se puede ver claramente en el gráfico que compara los efectos de desinfectante clorado solo, luz azul-violeta sola y el hipoclorito de sodio con luz azul-violeta. La reducción de las colonias es bastante notoria cuando se combina la luz azul-violeta con el desinfectante clorado, y este efecto podría llevar a usar una menor concentración de estos desinfectantes debido al efecto potenciador, por lo que es un método bastante prometedor que reduciría los efectos negativos de las concentraciones de hipoclorito de sodio y agentes clorados en general. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir el riesgo de infección? Lo primero que se recomienda es establecer un uso correcto de antibióticos, es decir, evitar el consumo excesivo de estos y sin una prescripción médica, debido a que algunos estudios demostraron que el uso desde el inicio, durante y al final del tratamiento con antibióticos facilita la colonización por Clostridium difficile. También es importante mantener la higiene de manos. Para ello, sugerimos utilizar soluciones de base alcohólica mediante fricción, y si las manos están visiblemente sucias o si se sospecha de exposición a algún microorganismo esporulado, ya sea por estancias en hospitales, se recomienda emplear agua y jabón. Y por último, se recomienda realizar una correcta desinfección de las superficies hospitalarias y equipo médico, empleando agentes liberadores de cloro debido a su alta eficacia y bajo costo. Gracias por escucharnos.